Listo. Entonces dice, ejercicio número 50 del libro Física para Ciencia e Ingeniería con Física Moderna, volumen 2, séptima edición. Uno de los autores es Serway. Entonces dice que una barra de masa M, longitud D y resistencia R se desliza sin fricción en un plano horizontal sobre rieles paralelos, como lo que se muestra en la figura. Entre los rieles está conectada una batería que mantiene una FEN constante y existe un campo magnético B constante con dirección perpendicular al plano de la página. Si la barra, dice, si la barra parte del reposo, demuestre que en el tiempo t se mueve con una rapidez. Ahí está la expresión B igual a la FEN dividido la magnitud del campo magnético por la distancia o la longitud de la barra en este caso, por 1 menos E a la menos B cuadrado, D cuadrado, T sobre MR. Y bueno, y nos dan ese gráfico. Ese gráfico que está ahí. Entonces, lo primero a darse cuenta es que aquí hay eh, hay una fuente o pues una batería. De hecho dice que es una batería. Y que esta batería en el tiempo cero, él está generando una corriente. Una corriente. ¿Qué pasa? Que en ese caso iría así. La corriente iría en este sentido. Saldría aquí. Es decir, que en la barra iría así. Y esa corriente en ese instante cero se puede conocer. Se puede conocer porque simplemente yo tengo que voltaje es I por R. Entonces, a partir de ahí se puede conocer. Listo. Ahora miremos otra cosa. Esta corriente que baja aquí y el campo que está saliendo generan una fuerza sobre la barra. Listo. Y esa fuerza está dada por esta expresión. I de L, y donde DL es un vector, cruz B. Si uno hace ese producto cruz, como él está saliendo, entonces sería, va así el de L y sale. Es decir, va hacia abajo y sale de la página. Entonces, la dirección de la fuerza magnética sobre la barra, voy a quitar esta corriente, la voy a poner más abajo, es hacia acá. Perdón, es hacia la izquierda. Y esa fuerza es la que genera precisamente la velocidad. Hay una velocidad. Y cuando esa barra se empiece a mover hacia allá, el flujo va a empezar a aumentar y entonces se va a generar una corriente. Como el flujo aumenta, la corriente se genera de tal forma que se opone al campo magnético que está generando ese flujo en crecimiento. Entonces la única forma es que la corriente que se genera cuando la barra se empieza a mover, que le voy a colocar con rojo, vaya en este sentido, porque en este sentido genera un campo que entra, ¿listo? Que entra a la pantalla y se opondría al crecimiento, o se opone al campo que está generando el crecimiento del flujo. ¿Listo? O sea que hay dos corrientes. Esta que va a estar, esta es la corriente que se induce a raíz de que esta área de esta espira está creciendo y el flujo está creciendo, entonces ahí se induce una FEN. Y esa FEN obviamente va acompañada de una corriente, que es esta. Es decir, que van a haber dos corrientes luego en el tiempo, bueno, luego que pase el tiempo t igual 0. Digamos que esto a la barra la pongo en t igual 0 y ella inmediatamente empieza
a fluir esta corriente y genera la fuerza hacia acá. Y la fuerza magnética, digamos que esta es la fuerza magnética, es la que me va a generar una velocidad también en esa misma dirección, hacia acá. Entonces vamos, ahora sí vamos a la ecuación. Vamos a los, vamos a encontrar primero los datos. Bueno, nos están diciendo que las características de la barra son eh, masa M, una longitud D y tiene una resistencia R. No me dice más nada. Se desliza sin fricción, o sea que no hay nada que se oponga aquí. Es decir, que la única fuerza que está actuando sobre ella es la fuerza magnética. Y es hacia acá. O sea, aquí no hay oposición, no hay nada que se oponga a movimiento aquí entre los rieles y la barra. Ahora, vamos a, como se muestra en la figura, dice que entre los rieles está conectada una batería. Aquí está una batería que genera una FEN constante. Y existe un campo magnético B constante también, B, en la dirección perpendicular al plano de la página. En este caso dice que hacia afuera de la página, o sea, viene, está saliendo, por eso se representa con el puntico este. Si estuviera entrando era con una X. El campo que se genera a partir de esta corriente inducida, sí va entrando. Bueno, si la barra parte de reposo, esa es una condición inicial. Pues, la velocidad en t igual 0 es 0. Eso es lo que nos están diciendo. Esta condición la vamos a usar luego. Entonces empecemos. Lo primero que voy a encontrar es la corriente, esa inicial, la corriente inicial, cuando no hay corriente inducida. Esa corriente inicial simplemente, pero se va a confundir con inducida. Entonces sea I la corriente en T igual 0. Esa corriente es la generada por esta Fn constante y la resistencia. Ya saben que aquí, como está en paralelo, se genera también la Fn es igual acá en la barra. Entonces, esa corriente simplemente, I, la voy a llamar I, va a ser igual a E sobre R. O sea, el voltaje por la resistencia. Esta es la corriente inicial. Luego se induce una corriente y esa para encontrar esa corriente que se induce y que es opuesta, es decir, que se van a restar. Entonces, digamos que sea I la corriente inducida. Inducida porque inducida cuando corriente, vamos a corregir aquí, corriente, corriente inducida, eh, cuando la barra se empieza a mover, ¿listo? La barra se mueve. Esa corriente, para calcular esta corriente inducida, voy a quitar esta definición de fuerza, después la vamos a usar. Para calcular esa corriente inducida, lo que hay que hacer es calcular la FEN inducida. Y esa FEN inducida, que la voy a llamar así, para que no se confunda con esta que es constante, FEN inducida, eh, va a ser menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Eso es igual, vamos a desarrollar eso. Bueno, hay gente que le pone la S aquí, pero esa S no es necesaria porque se supone que de S es superficie. Aquí de S es superficie. Bueno, otra cosa, este libro en el que yo estoy usando, DS lo usan para longitud, pero lo normal es que uno use DS para superficie. Aquí vamos a poner DS
es diferencial de superficie. Acá debajo mejor para que ds pongamos aquí ds es un diferencial de superficie. De superficie. Es un diferencial de superficie. Entonces vamos a, si seguimos aplicando eso a la superficie, miren que vamos a poner aquí unos ejes. Puede ser aquí. Aquí. Podemos poner para acá y podemos poner X para acá. Aquí hacia acá. De aquí hacia acá. Entonces Z, Z entraría. Listo. Z entraría en este caso. Y vamos a aplicar eso. Me quedaría que la F es igual a menos la derivada respecto al tiempo de, voy a ponerlo así, la integral desde y igual 0 hasta d de y. Y la integral desde x igual 0 hasta un x cualquiera de b de x. B sin vector, la magnitud simplemente. Ahora miremos algo. B viene hacia acá, o sea que Z debe salir. Z debe salir, entonces vamos a mejorar esto acá. Pongamos X hacia acá. ¿Listo? O sea que este X es negativo. O eso que, a ver, eso qué repercusión tiene. Miremos. Si X va hacia acá, entonces esto iría desde 0 hasta menos X. Hasta un X cualquiera, que en este caso no sería un X, sino un menos X. Bueno, un X cualquiera, digamos un X cualquiera. Igual eso, como vamos a utilizar es la magnitud para calcular la corriente, que es la que nos interesa. Eh, el signo es lo de menos en este caso. Bueno, se puede ignorar en algún momento, va a ser necesario. Pero para este ejercicio no. Entonces seguimos acá. A la derivada respecto al tiempo, esta diferencial simplemente da d, y aquí me da b, y este simplemente da x. ¿Listo? X depende del tiempo. X depende del tiempo. Entonces lo que voy a obtener es que esta corriente, perdón, esa fe inducida es d sale el b y me queda la derivada de x respecto al tiempo. Menos, voy a dejar menos acá. Y eso es igual a db y la derivada de x respecto al tiempo va a ser la velocidad. Voy a dejar el signo menos. Ahora, necesito calcular es la corriente. Esa corriente inducida que llamé I sub I. Bueno, esa I sub I simplemente va a ser E sub I por la resistencia, R, que es la misma. Este en valor absoluto. Bueno, entonces me queda que la corriente va a ser, y luego le damos el sentido. Obviamente, el sentido lo va a tomar es cuando vayamos a sumar esas dos corrientes, porque tienen que ir en sentido contrario. Es decir, yo tengo que poner una positiva y una negativa, porque van en sentido contrario, simplemente. Entonces no importa tanto el signo, por eso era que les decía ahorita. Esto queda d b v sobre r.
Esa es la resistencia. Ahora yo me vengo acá, me vengo a la fuerza magnética. La fuerza magnética se origina, vamos a la fuerza magnética. Vamos a hallar la fuerza magnética. F sub B. Podemos, podemos usar simplemente la magnitud, no interesarnos tanto en porque la corriente y el campo que la genera va a ir en la dirección, va en direcciones perpendiculares. ¿Listo? En este caso queda en dirección menos X. Pero la fuerza magnética B va a ser igual a I de L, perdón, no sería la fuerza magnética, sino un diferencial de la fuerza magnética. Cuando integremos, vamos a encontrar la fuerza. Sería I de L cruz B. El DL es diferencial de longitud, no de S, como lo usa este libro. Entonces, eso se integra fácilmente porque, o vamos a hacerlo, eso me va a quedar así. I de LB en la dirección de menos A sub X. Digamos que sea A sub X un vector unitario en la dirección X. ¿Listo? Eso es, esta la fuerza magnética. La velocidad va en la misma dirección. Entonces, masa por aceleración. Bueno, voy a poner una vez derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y, y esto es m de b de t. La velocidad va en la misma dirección, entonces la voy a poner aquí a su x. Listo. Con esa expresión, esta es la ecuación diferencial que voy a resolver. La ecuación diferencial. Y es la que me va a dar el resultado que propone el libro. Entonces, la ecuación diferencial es que m... bueno, ahí lo que estoy usando es la segunda ley de Newton, que a estas alturas uno la usa así como por inercia, pero en realidad cuando igualo a masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Y a partir de ahí que voy a calcular la velocidad. Listo. La ecuación diferencial en este caso es eh, bueno, aquí hay un error tremendo. Vamos a corregirlo una vez. Eh, vamos a calcular primero la fuerza. La fuerza magnética. Hacemos esta integral desde 0 a d. Eso simplemente me da, el dl se convierte en dy, dl se convierte en dy, e integramos de 0 a d. Es decir, que esa fuerza simplemente va a ser I de B en la dirección menos a sub x. Ahora sí, esto sí lo puedo igualar a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esta es la ecuación diferencial que voy a resolver. Ahora sí, la voy a resolver acá. Entonces tengo masa. Bueno, agreguémosle aquí otra cosa que allá arriba la teníamos ahorita. Y es que esto es m de b de t en la dirección de menos a sub x. O sea, va en la misma.
La velocidad va en la misma dirección de la fuerza, porque hay una sola fuerza en este caso actuando y va en esa dirección. Esta fuerza magnética a la vez es fuerza resultante. Entonces, masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, no voy a usar escalares. Eso va a ser igual a I de B. Bueno, voy a cambiar este de I, voy a dejar B primero. Voy a poner B acá y aquí voy a poner D. Listo. ¿Por qué? Para que no vaya a pensar que es un diferencial de campo, de la magnitud del campo magnético y no. Ahora, esa corriente I es, vamos a ponerle I total. I total va a ser igual a I menos, en este caso, eh, I menos I inducida. La corriente inicial menos la corriente inducida. ¿Listo? Entonces vamos a calcularla. La corriente inicial era E sobre R. Y la corriente inducida, con signo menos, es V B por D sobre R. Esa es la corriente. Ahora vamos a reemplazar esta corriente total acá en la ecuación diferencial. Y lo que vamos a obtener es esto. Voy a pasar esta M a dividir acá. No, o dejémoslo todavía acá. Masa. Digamos que este es 1 y esto lo vamos a llevar acá. Sigue siendo masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a I, pero I ahora es todo esto. Es E sobre R menos la corriente inducida, que es B R. Y eso va multiplicado por B y por D, que es la longitud de la barra. Vamos a ubicar eso de una mejor manera y me queda BD sobre R menos B, B cuadrado, D cuadrado sobre R. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora vamos a pasar a, a dividir vamos a pasar a dividir el M. ¿Listo? Entonces, el M pasa. Entonces aquí me queda MR. MR y lo quito acá. Pasa a dividir. Entonces la ecuación ya puedo, no puedo todavía separar variables porque de hecho no es el mecanismo que se debe usar aquí. Vamos a organizar esta ecuación de la siguiente manera. De B, de T, voy a pasar este que está negativo aquí, lo voy a pasar al otro lado, positivo, pasa a sumar. O simplemente le sumo este mismo término en los dos lados, como lo quieran pronunciar. Y voy a ponerlo así. ¿Qué pasó? Este más B cuadrado, D cuadrado, M sobre R. Eso es igual a EB de MR. Esa es la ecuación que hay que... Ah, bueno, faltó acá una cosa. Faltó aquí la velocidad. La velocidad. Entonces ahí lo que tengo es una ecuación de ecuación diferencial, que de primer orden, de primer orden. ¿Qué se puede resolver? Vamos a suponer
La ecuación característica es lambda menos b cuadrado d cuadrado mr igual a 0. Entonces lambda es menos b cuadrado d cuadrado sobre mr. Y entonces la solución complementaria de esa velocidad respecto al tiempo es una constante a por e a la menos, a la lambda t. Entonces menos b cuadrado d cuadrado mr. Esta m es minúscula, perdón, muy extraña. mr t. Listo, ahí tengo la solución complementaria. La solución particular, vamos a expresar esa expresión, perdón, esa ecuación de la siguiente manera. B cuadrado del cuadrado mr, y la m es minúscula, no sé por qué se me... mr operando sobre la velocidad, y eso es igual a e b d sobre mr. Perdón, sobre mr. Entonces, voy a aplicar un procedimiento de método del operador inverso. Esta solución particular. Simplemente, supongo, como esto es una constante, supongo que aquí esto está multiplicado por e a la 0. Y como está multiplicado por e a la 0, yo puedo expresar eso como e, b, d, m, r. Y lo voy a multiplicar por 1 sobre d más b cuadrado, d cuadrado, b cuadrado, mr, eh, evaluado en d igual 0. O sea, como supuse que esto está multiplicado por e a la menos 0t. ¿Listo? Entonces, al evaluar eso en 0, simplemente me queda e, b, d, mr. Y aquí me queda 1 sobre b cuadrado, d cuadrado, mr. Entonces, ahí estas mr se cancelan. Este cuadrado se va con un término acá y el d también. Y me queda eso igual a, perdón, igual queda e sobre bd. Listo. Esta es la solución particular. Y teniendo la solución complementaria y la particular, yo puedo escribir la solución general de la siguiente manera. BDT es igual a e a la menos t cuadrado, d cuadrado, m, pero la m no es mayúscula, mr, t, más solución particular es e, b por d. Bueno, y me falta encontrar la constante a. Pues uso la condición que me dieron, que la velocidad en el tiempo t igual 0 es 0. Entonces, eso es igual a, esto cuando lo evalúo en 0 me queda simplemente 1. Entonces me queda a más e a la bd. Entonces deduzco de aquí que a es menos e bd. Listo. Con esa deducción vamos a reemplazar el valor y encontramos que la velocidad es, voy a poner este primero, EBD, solución particular, menos EBD por E a la menos B cuadrado, D cuadrado, D cuadrado,
MRT. Vamos a sacar factor común E, eh, EBD. EBD. Me queda 1 menos E a la menos B cuadrado, D cuadrado, MRT. Y ya hemos terminado el problema. Miremos a ver si sí quedó igual. Sí, listo. Eso es todo.